RTP. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo grande. Me sentí como periodista deportiva. Buenos días, Doménica Tabaqui les da la bienvenida. María Fernanda Perrone aquí en la mitad y Carlos Miguel Febres Cordero. Aquí estamos en Cuarto Piso. Listos para compartir con ustedes en... Bienvenidos en la 96.5 Guayas y Santa Elena, 98.7 en la provincia de Loro y por supuesto en todas las redes sociales @RTP Ecuador con noticias y novedades de Ecuador y del mundo, porque el mundo no queda exento de las noticias divertidas, entre comillas, que hay, ¿no? Sí, divertidas, peligrosas. Por donde las ves divertidas. Y bueno, esto de los ataques armados en la ciudad de Guayaquil, en el sur, 2 agentes de policía murieron, otro resultó gravemente herido en estos ataques. Hay asesinatos también en la ciudad de Guayaquil, es decir, la escala de violencia, lastimosamente, en este miércoles, como digo yo, ombligo de semana, que quisiéramos transmitir solamente noticias positivas, noticias buenas. Ustedes saben que ese es siempre mi sello, mi camino a seguir en la vida, de ver lo bueno. Es tan difícil a veces con la información negativa, ¿no? Pero toca contrastarla y compartirla. Bueno, un poco va de la línea de lo que ha venido haciendo el gobierno nacional. Recordar que hay un despliegue mayoritario, ampliado, de efectivos de la fuerza militar del país, y veamos cómo se van presentando los resultados. Hasta ahora no pinta muy bien. Por más del despliegue militar de 10.000 soldados en estas 3 provincias, incluyendo la nuestra, Guayas, para enfrentar a estas bandas vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado, y estas novelas que se dan, porque parecen novelas en Netflix que la gente sigue día a día con toda la información que se está rescatando, el caso Mocolí, Narcolí, que le dicen algunos, y terribles. Otros medios de comunicación digitales están haciendo esos seguimientos, nosotros lo hacemos aquí también, pero no a manera de novela, sino a manera de información. A ver, algo que no lo comentamos el día de ayer ni de antes de ayer, ¿será que fue así de intrascendente? Fue la Convención de la Revolución Ciudadana. Algo comentamos. Un discurso, es cierto, con usted el día lunes, ando ya perdida. Dios mío, camino a los 50. Regrese. Algo comentamos, me refería porque justamente coincidió con también el encuentro que hizo la ex militante de Revolución Ciudadana, la prefecta del Guayas. La prefecta del Guayas, aparte, ya dijo que tiene casilla lista. Yo entendí, fíjate tú, y Maffer, con esto se debe recordar mucho más de lo que habíamos conversado el lunes, yo entendí que casi que tenía ya listo el movimiento para recolectar firmas y tal, pero no ha sido así. No. O sea que está a la espera entonces de ver qué partido, qué movimiento político lo va a auspiciar. Ya dijo Reto no y RC no. Ya va a decir cuál será. Queda? Centro Democrático. Oiga, Centro Democrático. Y escuché un chismerrón, porque esto ya es chismerrón, ¿no? Es chisme, O sea, el lo que Partido vas a Social Cristiano contar. ni pensar. No, las 6 no creo. Porque también se ha dado como centro, como estar en el centro, ni izquierda ni derecha. Pero más allá de la... esa sería una rueda de molino muy difícil de tragar. Si muy un difícil. personaje como Marcela Guiñaga pasa a las filas del social cristiano. A ver, estamos en el festival de la especulación, esto es festival de la especulación. En los escenarios electorales. Especulación. Hay temas también, ¿no? La definición de quiénes van a ser los candidatos por los distintos movimientos. Marcela Guiñaga va a la reelección a la prefectura. Definitivamente. Aquiles Álvarez pensaría yo también. Dijo que lo comunica entre agosto y septiembre. ¿Se acuerda cuando le hicimos la primera entrevista la única que nos ha dado? No sé si con el alcalde Aquiles, la verdad es que sí, ha venido acá también. Yo digo cuando estábamos en el centro de nuestra antigua pero casa. Era candidato. Que él dijo que solo iba una vez y que no se iba a tentar por el poder. Y usted lo vinchoneaba, María Fernanda. Jamás hago eso con diciéndole que no se adelante a decir, porque realmente a veces en 4 años puedes hacer mucho, pero también te resulta corto el tiempo para una gestión. No, es que definitivamente yo creo que aquellos que entran a gobernar una ciudad, una provincia o un país se dan cuenta que en 4 años pueden hacer poco o nada cuando hablas de tener proyecto a un mediano o largo plazo para cambiar las cosas estructurales, ¿no? Claro.
En 4 años es muy poco. Y sobre todo que venimos de una época de pandemia, de todo lo que vivimos en una recesión económica. Sí, que la hubo. pero decía de la pandemia del COVID a la pandemia de la inseguridad, la delincuencia, el narcotráfico que estamos atravesando ahora. Entonces eso también ha sido una limitante fuerte, yo creo que para ciertos proyectos que se podían haber dado. Para sumarles a sus escenarios, especulaciones, Carlos Miguel, electoral, hoy escuchaba a Ricardo Patiño en la entrevista con Fabricio Vela. Entonces, ustedes dicen, de repente, ¿qué pasaría con Reto? Alguien pensaba, pero RC va a sostener eventualmente la alianza con Reto. Pero hay que ver si Reto quiere sostener la alianza con RC, Claro, porque Patiño puede querer misa. Claro. No, esto es de dos, esto es tango, esto no se baila en solitario. Esto es tango, el otro y no aparte quiere. también hay que ver qué pasa con los otros movimientos. Yo creo que hay muy pocas figuras representativas para los otros movimientos que puedan realmente hacer inclinar la balanza a favor, es decir, que puedan ganar ciertos movimientos. Centro Democrático pienso que puede ser una muy buena opción, tal vez para Marcela Guiñaga, no creo que lo haga por ADN, porque ADN igual tiene figuras propias, pero que enseguida pero saltarán, quién porque así es sabe, la ¿no? política. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sé, porque, a ver, si Marcela Aguiñaga, la prefecta, ha podido tomar distancia absoluta, por lo menos de lo que sabemos a través de la comunicación, de la RC, de su casa, de su patria, de sus orígenes, de sus raíces. De lo que ella misma ayudó a formar, tanto y que a lo ha repetido sostener. también, exacto. Entonces la encuentro muy difícil que ella vaya a ser obediente, consecuente, obsecuente con ADN, y ADN va a necesitar a alguien a quien pueda conducir. No creo que esa definitivamente Pero ¿sabe sea qué, María la Fernanda? señora Marcela Guiñaga. Con la experiencia que me caracteriza en el mundo político y que afortunadamente ya estoy alejada, solo Por el estoy momento. acercada al mundo de la comunicación, en política se puede ver hasta lo que uno no puede ni siquiera creer. Viceversa, sin mayor esfuerzo, porque en realidad en política todo puede Yo suceder. he visto roldosistas que fueron al PCC en su momento. Así que bueno, veremos. Algo que les quería comentar cuando son las 11:12. Solo para terminar Sí, dígalo. con las elecciones y los candidatos. Hay un evento en Quito, el evento es Pavel Muñoz y posiciones que se han dado. Pavel Muñoz fue a la reunión en Manta de la Yes, RC. baby, ¿Sí yes, fue? baby, sí fue. Pero, ¿Y la Pavón? También fue. Ok. Pero, La Pavón. o sea, La mucho- prefecta Pavón. tu ñaña. perdón. Pavón. Ña, la ñaña le dice la. O entonces, no, Uy, ahí saltan las feministas, así que Sí, cuidado, disculpe. cuidado, Ya. nos ponen aquí una queja. Esto es igualdad para todos, pues. ya, el Pavel, ya. El Pavel Ya. El Pavel y la Pavón. Pavón. O sea, irrespetuoso. No, a mí no me gusta, jamás, ¿sabe? Le corrijo siempre hasta a mis hijos, La y a él. mi hija, cuando dicen la fulana. No, cada persona tiene su nombre y su apellido. Pero en la nadie. sierra es muy común, ¿no? Sí. Claro, pero Claro. con La cariño. Dome. La Dome, La es Dome. Tú diferente. se lo dijiste despectivamente. La Pavón. No, se no fue firmó. despectivo. ¿Y sabes qué? Disculpe, perfecta. Lo Y siento. sabes que te voy a hacer una observación. No sé si ¿En vivo? han caído. No, pero observación en buen ya. sentido. ¿Qué Sí, le sí. pasa? Ya, dale. Oiga, que cuando se dice por el apellido suena como despectivo. Cuando se dice por el nombre, no tanto. No tanto, es verdad. No, es ¿verdad? No sé. Pero sabes que a los hombres estamos acostumbrados a que nos traten mucho del apellido desde el colegio, ¿no? total. Mujeres también, hombre. Pero no es que te dicen el Febres Cordero, te dicen No, no, Febres pero- Cordero, pase adelante. Pero acá. Me gritaban. Cállese. Bueno, culmina del aula. culmina su idea, Maffer, que tenemos dos entrevistas ok, el día ok. de hoy y muchas recomendaciones para nuestros radioescuchas y también nuestros conectados en las diferentes redes sociales de RTP Cuarto Piso. Ok, decía, está la figura de Pavel Muñoz para una reelección. Él le ha dicho que sí quiere. Rafael Correa le dijo que no me importa porque no serías tú. Bueno, estoy inventándome los términos, pero claro, lo que le Sí, dijo a la fue final es eso. no vas tú. Entonces tú no te explicas qué hacía en esa convención y quizás muchos de los de la RC que saben que no van o que ya no quieren estar, están tocándole las puertas a Reto. Claro, es como que si no entro por la puerta, entro por la ventana, casi. Pero sabe que yo creo que sería una pésima estrategia por parte de Reto volverse a acercar a las figuras de las cuales se han venido alejando Claro, tomando progresivamente. distancia porque no les ¿Qué convenía. figura no pondrías? A Ricardo Patiño. Claro, son figuras también Él de nunca la va a vieja dejar de política. No, pero no haría ni alianza.
Ya a estas alturas, cuando ya has marcado distancia, cuando ya te han marcado distancia, donde te han dicho que no eres militante, Claro. que no vas a las convenciones y que él... Pero yo tengo una lectura contraria. Justamente esa alianza te hace ver que no es un lado B del mismo disco, porque en la práctica se demuestra qué tan alianza o qué tan un brazo extendido de la misma organización eres. O sea, yo creo que en la asamblea, con el asambleísta Chávez, han marcado distancia. Sí. El mismo, el Álvarez, el alcalde Álvarez, ha dicho... El Aquiles. El Aquiles, ha dicho, y yo no estoy, y yo no soy RC, y yo soy Rafael Correísta. O sea, sí ha podido marcar esa distancia, insisto, en la práctica a lo mejor la estrategia Sí. y Me mira que hace, sí me hace funciona. gracia ver cómo los tiempos cambian, pero el mismo modelo en política sigue. Cuando se dividieron Me salió por una linda leoncistas bullet. y nebotsistas, sí, leoncistas y nebotsistas. Yo no soy partido social cristiano, yo soy leoncista y sobre nebotsista. corderista, Hasta yo nebotsista. lo dije en algún momento, quiero decirles. Pero bueno, lo que sí quiero decirles, cuando son las 11:15, es que hace unos días yo iba manejando con mi familia en mi vehículo y cuando de repente los frenos empezaron a fallar. En ese momento yo, la verdad, no es que pensé en mi carro, pensé en ellos, en mi familia. Ahí entendí que la seguridad no se improvisa, se construye. Por eso, desde entonces, confío en SIM, Mantenimiento Automotriz del Grupo FJ, porque allá no solo arreglan autos, cuidan de ti y de tu familia, que es lo que todos queremos, que cuiden de nosotros y de nuestras familias. Así que en SIM, cada revisión se hace con tecnología de punta, manos expertas y un corazón que entiende que detrás de cada volante hay sueños, responsabilidades y seres queridos. Yo soy cliente y soy también testigo fiel, por eso sin dudar mi tranquilidad tiene nombre y se llama SIM. ¿Dónde lo pueden encontrar? Al Centro Integral de Mantenimiento Automotriz SIM en Mapasingue Oeste, Avenida Sexta y Calle Tercera, y también en sus redes en Instagram SIM_FJ, en Facebook FJ SIM Centro Integral de Mantenimiento y TikTok SIM FJ Oficial. SIM, la fuerza que mantiene tu vehículo y tu operación en marcha. 11:16. Siento con esa... Con la musiquita de fondo. Sí, hombre, que venía alguien al rescate, no sé, una Sí, cosa pues. dramatiquísima. Sí, muy para el bien. rescate, uno lleva su Muy vehículo. bien. ¿Sabe qué? Algo importantísimo. ¿Qué seguridad? Yo fui pues a los talleres, yo mismo, ustedes me conocen, pues, ¿no? Que yo Usted mismo no va. delego nada, yo misma voy. Y realmente mi aplauso para ese equipo humano y profesional. Aprovechando que se viene la temporada, los chicos salen de vacaciones, denle mantenimiento a su carro, empezaron las lluvias, la humedad en la carretera pues es peligrosa, vayan a SIM. Gracias, Carlos Miguel, por sumarte a mi recomendación. 11:17, tenemos 2 entrevistas, nos avisan en cabina si ya están listos, si no, podemos comentar también algo interesante de los días Sí. miércoles, que es la miércolina del alcalde. Dele. Justamente algunas ideas. El alcalde anunció y defendió su inocencia en el caso llamado AAA y también denunciando pues constantemente, lo hace cada vez que tiene la oportunidad, es lo que siente, es lo que vive, una persecución política. También dijo que para ir a Quito, Álvarez anunció que iría con unas 50.000 personas hacia Quito para protestar ante la Asamblea y exigir respuestas. Ok, quiero leer algo brevemente porque esto fue publicado hace 13 minutos desde la cuenta del presidente Daniel Noboa. ¿Hace y cuántos dice minutos? 13 minutos. Ya, qué exacto. Porque dice acá, hombre. Sí, ya, está Hemos bien. hecho esfuerzos. Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los $1.000 millones anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. Esto será desde el 1 de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador lo asume. Voy a revisar más a profundidad lo que significa una tasa de seguridad. Evidentemente está también la Organización Mundial del Comercio, que regula estas relaciones entre países, sobre todo cuando hay tasas pararancelarias, que vendría a ser justamente esta. Ok, esto es en caliente, digamos, la información. Ahora sí veo que ya está nuestra entrevistada. Está Inés Alarcón, asambleísta AEDN, y presidenta de la Comisión de la Seguridad. Vamos a tocar el tema muy
muy actual y que hemos conversado con algunos politólogos, analistas y demás, ahora con un asambleísta de ADN sobre Mario Godoy. Asambleísta, buenos días. Doménica Tabaqui aquí desde cabina le da la bienvenida y la saludo cordialmente. Doménica, buenos días todavía. ¿Cómo están? Qué gusto compartir esta mañana. Para nosotros también. ¿Cuáles serían, según su criterio, de forma concreta, las faltas y también las irregularidades que han motivado el juicio político contra Mario Godoy? Bueno, nosotros pudimos ver lastimosamente cómo el sistema de justicia se ha venido desgastando por los presidentes que ha tenido. No es menor que un presidente de la judicatura se encuentre ya procesado. Hoy un presidente de la judicatura que se encuentra en un juicio político, los interpelantes han puesto toda la connotación nacional que hemos visto con estos entramados del narcotráfico, lo cual es alarmante, no es un tema menor, estamos hablando del sistema de justicia, un sistema de justicia que coadyuva también a la seguridad nacional del país y que hoy lamentablemente lo único que hace es desangrar la confianza que tienen los ecuatorianos en este poder tan importante. Asambleísta, muy buenos días, tenga usted todavía, sí, buenos días. Un abrazo, le saluda María Fernanda Perrone. Asambleísta, ¿usted es del grupo de asambleístas de ADN que piensa que Godoy debe irse? Bueno, nosotros hemos sido claros, de hecho el presidente de la República él sugirió que el señor Godoy se defienda fuera del cargo. Entonces es una postura que nosotros le hemos tenido desde un inicio, una postura en donde se da un juicio político que para nosotros debe ser transparente, que debe poner sobre la mesa las pruebas de cargo y de descargo. Nosotros no creemos que la fiscalización se debe tratar como un cheque en blanco para golpear autoridades, para golpear a ministros o a un gobierno. Nosotros creemos que la fiscalización es un llamado a la transparencia, a la verdad, a estos actos que vienen haciendo, actos, comisiones de quienes tienen este control político. Nosotros hemos podido ver en asambleas anteriores, y yo he estado presente cuando la Revolución Ciudadana tenía la comisión de fiscalización, adelantaba juicios, quitaba firmas, ponía firmas, adelantaba o retrasaba procedimientos únicamente con el fin de golpear a una autoridad o de golpear al gobierno de turno. Eso es lo que hoy nosotros le decimos que no está bien a la ciudadanía. Como cualquier ciudadano tiene derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, y hoy en este juicio político nosotros lo único que hemos pedido es transparencia. ¿Cuál sería la línea entre fiscalizar y politizar la justicia según su bancada, asambleísta? Bueno, politizar es cuando usted utiliza cualquier tipo de artimaña o argumento para retrasar juicios políticos, para adelantar juicios políticos, para golpear a ministros o a gobiernos que no son de su línea. Pero cuando nosotros hablamos de fiscalizar, es seguir un debido proceso, es respetar la normativa, es poner sobre la mesa las pruebas de cargo y descargo, y después de este procedimiento, sí, en el Pleno de la Asamblea Nacional, después del informe vinculante que entrega la Comisión de Fiscalización, nosotros como fiscalizadores o jueces que nos convertimos en ese momento cuando tenemos que verificar cuál ha sido el accionar o la omisión de este servidor público, sí votar, pero votar por las acciones que se han venido haciendo, por el incumplimiento de funciones, en este caso, por el cual es acusado el señor Godoy. Estimada asambleísta, ¿cómo le va? Buenos días. Existe preocupación, por lo menos en las redes sociales o en las distintas denuncias que existen, sobre los cambios que están ejecutando actualmente con jueces, con fiscales, con notarios y una serie de movimientos administrativos que está haciendo el presidente actual del Consejo de la Judicatura. Eso, si bien está ahorita una fiscalización para juicio político como tal, está la Asamblea fiscalizando estos movimientos que van a dejar o pudieran dejar ciertas autoridades judiciales y notariales puestas a dedo hasta que se llame a concurso, y usted sabe que eso puede demorarse algunos añitos. ¿Van a fiscalizar eso como asamblea? Bueno, al ser un sujeto de control político, nosotros podemos hacer los requerimientos de información. Incluso ahora en el juicio político eso se puede poner sobre la mesa y los interpelantes deberían hacerlo, o cualquier legislador puede hacerlo, no necesariamente
hay que abrir un proceso de fiscalización adicional. En el juicio político se puede incrementar estas solicitudes de información y que responde el señor Godoy por los cambios que viene haciendo, que si hay algún tema que no vaya de acuerdo a la normativa o que se esté utilizando para presionar o se esté utilizando para cualquier otro fin que no sea el correcto. Asambleísta, dentro de, obviamente, la fiscalización, nosotros hemos visto problemas estructurales, legales, en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal. Y la otra vez le preguntábamos, me parece, a la asambleísta Rosy Torres, que también es presidenta de una comisión, le decíamos, ¿cuántas reformas a la norma hay presentadas desde el año 2010 que nació el COIP, por ejemplo, a la fecha? ¿Y cuándo las distintas comisiones de la Asamblea van a empezar a reformar este código para efectos de alguna forma tratar de darle mejores herramientas a los jueces para que no la cárcel no sea un círculo rodante de entrada y salida de personas? Creo yo que eso es lo que los ciudadanos estamos esperando, porque si bien lastimosamente hubo un problema o no se ganó la consulta popular que buscaba estos cambios, existen cambios que pueden hacerse en la ley, la Asamblea, para poderle dar mejores herramientas. La pregunta es, ayer, por ejemplo, la asambleísta Camila León exponía que estaba presentando una reforma al COIP para potenciar las injurias, infamias y todo lo demás. Y está bien, es una parte de... pero no es lo más importante, no es lo más grave y no es lo que hoy por hoy digamos que es prioridad. La pregunta es, todas estas reformas que plantean asambleístas de ADN, de la oposición y las reformas planteadas con antigüedad o anterioridad, ¿cuándo van a ser discutidas en la asamblea asambleísta? Realmente es una preocupación, yo creo que todos los ecuatorianos, sobre todo los abogados que ejercemos la profesión, todas estas horrores que vemos en la ley y que lastimosamente aún no se reforma nada. Bueno, depende de cada comisión. Cada comisión tiene sus proyectos de ley ingresados. Por ejemplo, la mayoría de reformas del Código Orgánico Integral Penal se encuentran en la Comisión de Justicia. Mal haría en dar un comentario de cómo va o no el trabajo en esa comisión, pero sí le puedo hablar de la Comisión de Seguridad. Nosotros hoy estamos implementando reformas al Código Orgánico Integral Penal importantes, como por ejemplo el uso indebido de los uniformes de las fuerzas del orden. No es ajeno a nosotros que hoy la Asambleísta, delincuencia organizada está utilizando los uniformes de los militares y policías para delinquir, para entrar en ciudadelas, para crear falsos operativos, para secuestrar, para... No, congelar. asambleísta, sí, qué pena, se nos ha congelado la imagen y por ende, Ahí parece que volvió. ahí puede ser. ¿Nos escucha claro? ¿Me escucha? Sí, Hola. Sí, nosotros sí la escuchamos, Ya. ¿escucha a nosotros? Sí, sí me perfecto. escuchan. Ok. Perfecto. Bueno, entonces me refería a estas reformas que son importantes desde la Comisión de Seguridad, por ejemplo, las reformas al COI para el uso indebido de los uniformes de las fuerzas del orden. Les decía que no es ajeno lo que hoy estamos viviendo en cuanto a la delincuencia organizada, cuando los delincuentes utilizan los uniformes de las policías, de los militares, para hacer falsos retenes, para entrar en ciudadelas, para secuestrar, para asaltar y llenar de miedo a la ciudadanía como tal. También hoy estamos tipificando nuevos delitos, como es la simulación de estos falsos operativos y también la comercialización indebida de los uniformes de las fuerzas del orden. Y es importante también aquí recalcar que estos trabajos que se vienen haciendo desde la legislación en estas reformas puntuales son herramientas que necesitan hoy la fuerza pública para poder seguir trabajando. Asambleísta, golpear a Godoy es golpear al gobierno nacional. No, bajo ningún concepto. Nosotros creemos en una justicia transparente, en una justicia que le dé confianza a los ecuatorianos. Nosotros no estamos aquí para defender a ningún funcionario. Nosotros estamos aquí para realizar un control político serio, responsable. Y sobre todo, como lo dije de un inicio, para nosotros la fiscalización no es un cheque en blanco para golpear a nadie.
Nosotros creemos que si hay estas acusaciones se deben poner sobre la mesa, se deben presentar las pruebas y en base a ello tomar decisiones. Asambleísta, ¿qué le diría a usted a quienes creen que la justicia en Ecuador sigue siendo bastante selectiva? Bueno, tenemos nosotros un problema estructural en la justicia. Como lo dije de inicio, tenemos un presidente de la Judicatura procesado, tenemos un presidente de la Judicatura hoy con juicio político que para nosotros hubiese sido bueno que renuncie y se defienda fuera del cargo, únicamente por ética, por transparencia y por decir a los ecuatorianos que tenemos un sistema de justicia que le puede responder a los ecuatorianos, ¿no? Sí tenemos un problema estructural bastante fuerte, cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, hablamos de la seguridad, otra vez se congeló. Tiene que decirle al presidente Nil que le metan más al internet. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. Qué pena Muchas no haber podido gracias, terminar asambleísta. esta Ahí, conversación. Ahí, Sí, para cerrar. gracias a ustedes. Para cerrar, Bueno, asambleísta. nos despedimos entonces. Muchas muchísimas gracias. RTP Cuarto Piso, 11:30 de la mañana. ¿Algo más que comentar, amigos queridos? ¿Usted, María Fernanda? Sí, por supuesto. Y de ahí vengo yo, invitarlos. de ahí vengo yo, o al regreso. Ya, dele. La ruta de la innovación se vive en grande. En el Summit and Fest de Innovatec del 22 al 25 de enero de 2026, la Universidad Estatal de Milagros será el punto de encuentro de la tecnología, el emprendimiento y la creatividad. Serán 4 días de conferencias, talleres, ferias, networking y el Gran Fest con artistas como Lennox de Zion y Lennox, Rakim y Ken White y la Sonora Dinamita. Además, contaremos con speakers de alto nivel como Yokoi Kenji y Mauricio Hoyos. El acceso al Summit es gratuito, con registro previo y cupos limitados. El acceso al Fest es con entrada a la venta desde $3, disponibles en Buen Plan. Compra tu entrada ahora y no te quedes fuera del primer Tech Fest del Ecuador. Empieza tu año de la mejor manera con Innovatec. Enero ya está aquí. Gerardito, no me corte, es que la oigo a María Fernanda y cuando dice la Sonora Dinamita, disculpe, pero es que me transporta a mi juventud con la Sonora Dinamita. ¿Usted no? María Fer. No. No, bueno. No, pero yo le bailo de todo. Ah, ya, se va hasta el piso. Todavía Y puede. ahí me recoge. Es que el problema no es bajar, sino subir. Obvio. 11:31 nos vamos a la pausa comercial. Regresamos, tendremos una interesante entrevista con Pedro Montalvo, él es economista, PhD, justamente del ingreso de nuestro país a mercados internacionales. Con eso y más, volvemos después del corte. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Amigos radioescuchas y conectados nuevamente 11:39 con todos ustedes, y quiero contarles lo que me sucedió hace unos días cuando iba manejando en mi vehículo con mi familia, cuando de repente los frenos empezaron a fallar, y en ese momento yo la verdad que ni pensé en mi carro, pues no, ustedes se imaginarán en qué pensé, en ellos, en mi familia. Ahí entendí que la seguridad no se improvisa, la seguridad se construye. Por eso desde entonces confío en SIM, mantenimiento automotriz del grupo FJ, porque allá no solo arreglan autos, cuidan de ti y de tu familia, que es lo más importante. En SIM cada revisión se hace con tecnología de punta, manos expertas y profesionales y un corazón que entiende que detrás de cada volante hay sueños, responsabilidades y seres queridos. Yo soy cliente y también testigo, porque fui yo personalmente, valga la redundancia, y por eso sigo sin dudar. Y digo sin dudar, mejor dicho, que mi tranquilidad tiene nombre, esa tranquilidad que todas las madres y padres de familia queremos, y se llama SIM. ¿Dónde están? En Mapasinghe Oeste, Avenida Sexta y Calle Tercera. También los pueden seguir en Instagram, ahí están al día en todo lo que está haciendo SIM _FJ. Eso es en Instagram, en Facebook FJ SIM, Centro Integral de Mantenimiento, y en TikTok SIM FJ Oficial. SIM, la fuerza que mantiene tu vehículo y tu operación en marcha. 11:41. ¿Con qué más vamos a marchar ahorita?
Cuéntenlo. Creo que es importante revisar los discursos que se han dado en este foro económico en Davos, ¿no? Es una especie como de set, hay un conductor de estas conversaciones entre los representantes de diferentes países. Ayer hacíamos alusión a lo que había dicho el presidente Daniel Noboa, básicamente enfocado en dos temas. El primero en relación a la disminución de la pobreza en el país, y lo ponía como un referente sin lugar a dudas importante, un 21% de pobreza hoy tiene el Ecuador. Y el otro es que reafirmó lo que ha venido diciendo hace mucho tiempo, que en el país se financiaron campañas electorales con el dinero del expresidente Nicolás Maduro. Wow. Entonces, por eso cabe inmediatamente hacer un llamado al Consejo Nacional Electoral para que también se revise este y otros eventos electorales en los que nos queda la duda cómo han sido financiados y si realmente se han ajustado a lo que el presupuesto manda. Pero quiero compartirles algo breve, porque ya vi que por ahí tenemos a nuestro entrevistado. Lista. Esto lo dice el primer ministro de Canadá. Ha sido uno de los discursos que más ha dado vueltas a la prensa, incluso en los tweets. Dice: pero cuando solo negociamos bilateralmente con un hegemón, negociamos desde la debilidad, refiriéndose siempre a los países chicos. Aceptamos lo que se nos ofrece. Competimos entre nosotros por ser los más complacientes. Esto no es soberanía, es la representación de la soberanía mientras se acepta la subordinación. En un mundo de rivalidad entre grandes potencias, los países intermedios tienen una elección: competir entre sí por el favor o unirse para crear un tercer camino con impacto. No debemos permitir que el auge del poder duro nos ciegue ante el hecho de que el poder de la legitimidad, la integridad y las normas seguirá siendo fuerte si elegimos ejercerlo juntos. Y así se manda un discurso. Entonces, Fuerte, te lleva, ¿no? a replantearte el peso. A ver, los países tienen un peso específico dentro de todo lo que representa el mundo, dentro del comercio, el desarrollo tecnológico, la inversión, la innovación, todo tienen un peso específico dentro también de sus inversiones en defensas. Se mide el potencial de un país también de cuánto de su presupuesto asigna para incrementar las diferentes formas de defender a su patria. Pero este ministro refería a la fuerza que tiene cada uno de los países y por qué terminamos sometiéndonos a los más grandes. Claro, puede ser un poco difícil de negociar cuando estamos solos, pero quizás si hay unidad es más sencillo hacerlo. No es de extrañarse lo que ha podido lograr, por ejemplo, la Comunidad Europea. Así que les recomiendo que revisen el discurso. La traducción no es muy buena y para quienes no tenemos el oído muy afinado es más complicado. Se fue con la primera dama, ¿no? El presidente. Sí, y con me parece que estaba la ministra de Finanzas, la canciller. María Fernanda, ¿por qué de esa cara? Porque yo estaba hablando del ministro de Canadá y yo me dice, y se fue con la esposa, y yo, perdón. Eso no supe. Esa parte no me la Estaba sabía. pensando, no el ministro, el presidente Daniel Noboa, es que se me vino a la mente. Así funciona el cerebro de las mujeres. Sí, pero pues, yo ¿no? me quedé en Sí, dije, disculpe. Pero así ¿qué es le el programa, respondo? la improvisación y la naturalidad, como dicen ahora los de las nuevas generaciones, Orgánico. lo que es orgánico. Bueno, nos vamos, no, sí, decía porque justamente vi en redes sociales que había ido la primera dama y que hacía su aparición desde Davos, así es. No quise ver más, para qué les voy a mentir. Pero bueno, vamos a temas interesantes, importantes, con nuestro entrevistado, el economista Pedro Montalvo, PhD, ya lo tenemos en pantalla. Vamos a hablar justamente sobre el ingreso del Ecuador a mercados internacionales en materia comercial. Economista, buenos días. Doménica Tabaqui le da la bienvenida. Qué gusto tenerlo con nosotros. Qué gusto, buen día, ¿cómo están? ¿Qué significa exactamente que el Ecuador regrese o ingrese a mercados internacionales en materia económica específicamente? Bueno, yo creo que primero hay que hacer un breve contexto. Es básicamente como cuando, digamos que una empresa mediana, grande en realidad en términos del Ecuador, está generalmente solicitando líneas de crédito con un banco. Entonces el banco le coloca esas líneas de crédito bajo cierto tipo de condicionamientos, ¿ya? Cuando estas empresas tienen un tamaño importante en términos de la economía, tienen un nivel de ventas y ya tienen algunos años dentro del mercado, la empresa, en lugar de requerir un crédito en un banco, lo que puede hacer es emitir una deuda.
Y esa emisión de deuda generalmente le permite a esa empresa, obviamente, tener un mejor manejo, sobre todo en términos de las posibilidades donde puede colocar esos recursos, un mejor manejo en términos de la posibilidad de tasas de interés, del tema de tiempos también en función de repagos. Si hacemos la analogía con respecto al Ecuador, el Ecuador durante estos últimos años básicamente ha venido solicitando créditos a nivel de los organismos multilaterales. Los organismos multilaterales tienden a prestar justamente a países como el Ecuador con tasas, digamos que asequibles a tiempos, digamos, a plazos importantes, digamos que tienen un periodo extenso en algunos casos, pero como no hay cómo hacer una solicitud en términos de un colateral, es decir, de una garantía real, lo que generalmente condicionan al país es en términos de cómo debería manejar sus recursos. Claro. Entonces, es que nosotros generalmente tenemos visitas de los organismos multilaterales que nos hacen un examen especial en las cuentas, nos preguntan a ver cómo está nuestra recaudación, de dónde proviene y demás. Entonces, para responder la pregunta, el día de hoy el Ecuador ha podido o vuelve justamente a esa posibilidad de emitir, es decir, ya no solo exclusivamente solicitar a los organismos multilaterales, sino ver la posibilidad de emitir deuda. Y esa deuda colocarla obviamente en términos del mercado internacional. Esa es básicamente la gran diferencia entre solicitarla a un multilateral versus emitir una deuda en la cual no necesariamente me van a vigilar mis cuentas, no van a ver cómo está mi estructura fiscal, no van a ver cómo están mis recursos en términos de recaudación y demás. Pero sí verán riesgo país, por ejemplo, economista, buenos días. Buen día. Efectivamente, y aquí hay un contexto importantísimo y ese comentario que usted hace es completamente pertinente, porque el riesgo país estrictamente, ¿qué es lo que mide? Mide la probabilidad de pago de la deuda. Entonces, mientras más alto está nuestro riesgo país, eso implica que la probabilidad de que nosotros honremos estas deudas baja, ¿sí? Bolivia actualmente tiene un riesgo país alto, Venezuela también tiene un riesgo país alto, pero el Ecuador hace no mucho estaba, digamos que entre el número 3 desde el fondo en términos del riesgo país. Actualmente hemos logrado bajar ese riesgo país. ¿Y eso qué implica? Que nosotros no solo tenemos una alta probabilidad de atender nuestras obligaciones con el mercado internacional, sino que también los ojos internacionales nos ven, digamos que de manera interesante en términos de colocar recursos en el país o, en su defecto, de generar líneas de crédito. Okay. Y eso implica también esta reducción del riesgo país, que el costo de la deuda puede reducirse, ¿ya? Y eso creo que es uno de los objetivos de esta propuesta de ingresar en el mercado internacional en términos de lograr colocar una deuda que tenga solo un dígito, es decir, no tener una tasa de interés del 10 o del 11, sino de tener una tasa de interés de un solo dígito, potencialmente un 8, un 9%. Pero en valores reales, economista, ¿cuánto nos termina costando salir de esta deuda? Me cojo de su escenario. Ya la deuda que tiene una carga de intereses y una programación especial, que es adquirida con estos organismos multilaterales que usted había señalado y que nos condicionan. Y por otra parte, la posibilidad de generar deuda propia a través de esta emisión, que también tiene un costo, ¿no?, de sacarla al mercado. ¿Cuánto terminamos realmente pagando por la deuda? ¿En cuánto se incrementa? Perfecto. A ver, yo creo que la pregunta también atiende al momento en el cual el Ecuador está golpeando las puertas del mercado internacional. Y no es un hecho fortuito, no es un tema de una suerte en la cual nosotros decimos, bueno, el 2026 parece un buen año para operar en los mercados internacionales. Todo lo contrario, aquí hay una causalidad, hay un par de motivos que están detrás para que el Ecuador salga en búsqueda justamente de estos mercados internacionales. Lo primero es que la última emisión de deuda del Ecuador, si bien fue en el 2019, nosotros hemos venido adquiriendo deuda durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces,
En términos de la emisión de bonos, nosotros en el 2019 emitimos cerca de 4.000 millones de dólares, que es un montón de ceros. Sin embargo, desde esa fecha hasta el año pasado, la deuda con los multilaterales alcanza cerca de los 20.000 millones de dólares. Entonces, ahí tenemos un cero adicional, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el detalle de estos montos? Estos montos generalmente uno lo que hace es cuando, igual que un sujeto de crédito, uno adquiere una deuda y le pide al banco un periodo de gracia. ¿En qué consiste ese periodo de gracia? Uno se endeuda, por ejemplo, con $1.000 y le dice, mira, yo no voy a poder pagarte de manera inmediata los $1.000, pero voy a poder atender a la tasa de interés. Y en un periodo de gracia que tú me determines, yo voy a empezar a pagar no solo el interés, sino también parte del capital. Exactamente de la misma forma funcionan los mercados internacionales. Entonces, el Ecuador adquirió una deuda sustantiva y a partir del 2026 ya no solo tiene que pagar el interés, sino que actualmente empezamos a atender a pagar también el capital. Y se nos dispara justamente esa necesidad de liquidez para poder honrar esa deuda. Entre 8.000 a 10.000 millones de dólares tendríamos que atender en este año. Y eso te quita recursos importantísimos para, digamos que, nuestra débil estructura presupuestaria. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales el Ecuador sale al mercado. Entonces, ¿qué es lo que dice el Ecuador? El Ecuador dice, bueno, yo tengo que atender un conjunto de bonos en el año 2026. Quiero recomprar esos bonos, es decir, quiero recomprar esa deuda, ¿ya? Entonces, si es que yo como Ecuador puedo recomprar esa deuda, no tendría que pagarla en este año. Eso es parte inicial, digamos que de la propuesta. Pero ahora vengo al comentario que hice que nosotros tenemos una restricción importante en términos presupuestarios. ¿Cómo voy a poder cubrir esa recompra? Y ahí viene la emisión de deuda. Entonces, cuando yo emito una nueva deuda, lo que hago es, esos ingresos que vienen de esta nueva emisión de un papel en el cual yo me comprometo a pagar, ¿sí? Compro con esos flujos que ingresan esta deuda anterior que tenía que pagar actualmente. Entonces la idea es poder comprarla con una tasa menor, ¿sí? Y que los plazos obviamente sean mucho más holgadas para que no me pueda tener una contracción o una estrangulación en términos de la liquidez. Es decir, que yo no tenga que pagar tantos ceros en este año, sino que Ok. pueda básicamente holgarme, ¿no? Atención a quien va conduciendo, ni frene ni acelere con la pregunta que voy a hacer, cuidado. Algunos se van a impresionar. Para evitarnos esto, que luego no tenemos cómo fondear ni cubrir, y el costo también, economista, ¿vale si sacamos algo de las reservas internacionales? A ver, las reservas internacionales, hay que entender cómo funcionan las reservas internacionales en un país que está dolarizado. Cuando nosotros teníamos sucres, aquellas personas que tenemos memoria en sucres, ¿cómo funcionaba la reserva internacional? La reserva internacional, nosotros teníamos circulantes de sucres y teníamos reservas en dólares. Entonces, si es que la demanda de dólares, es decir, las personas acudían al Banco Central o a los bancos en general para demandar más dólares, estas reservas básicamente ingresaban en términos de nuestra estructura del mercado, ¿no? Entonces, eso permitía justamente satisfacer esa demanda. El día de hoy nosotros no tenemos dólares y ya estamos usando los dólares, entonces no hay una mayor demanda de dólares, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirven las reservas internacionales? Entonces, estas reservas internacionales, ¿qué son? Parte son justamente estos flujos de los multilaterales. Entonces, el Fondo Monetario Internacional dice, ¿sabes qué? Tú me pediste $1.000 millones y en este nuevo año yo ya te puse 600 del año pasado, ahora te pongo 400. Ahí hay parte justamente, estas reservas están ahí con esos recursos del Fondo Monetario Internacional que nos presta, $400 millones. Pero otra parte tiene que ver con el tesoro del Estado. ¿Qué es el tesoro? El tesoro tiene que ver, por ejemplo, con cuáles son los recursos que nosotros tenemos que trasladarle a los gobiernos locales, ¿sí? A todo lo que tiene que Ok, ver con los sí, gastos. sí, no todo. Entonces, Tiene dueño, digamos. exactamente, todo eso tiene un dueño. Ahora, si es que nosotros sacamos de eso y parte adicional decimos, ¿sabes qué? Y también el Banco Central tiene el oro por ahí, ¿y qué tal si también ponemos eso en términos de circulante? Estamos comprometiendo, digamos que
espacios de capital que ya tienen su propio dueño, ¿sí? Entonces, no es, digamos que algo que deberíamos Ok. proponer. Y lo segundo es las reservas internacionales. Digamos que el día de mañana decimos, ¿sabes qué? Nosotros debemos, no sé, pagar en este primer semestre $4.000 millones. Sacamos los $4.000 millones de las reservas internacionales, pero el monto que debemos son 60.000 millones. No hay forma, ok, entendí. Me quedó clarísimo. Economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un buen día para usted. Buen día, muchas gracias. Gracias, que tenga un buen miércoles. Un buen Y todos miércoles, ustedes que también. estamos ya a mitad de semana y desde Guayaquil informarse también es avanzar. Así que, muy buenos días Anda. y hasta el día de mañana con ustedes, conmigo hasta el día viernes. Ustedes saben que este espacio de información no me lo quita nadie el lunes, miércoles y viernes. Gracias. Es Que mío, tengan es un mío, día. es mío. 11:56, gracias de todo corazón. Chao. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.